la parte de semiología del dolor. Cualquier cosa, si es que yo hablo muy rápido o algo así en español, me tienen que decir nomás. Vamos a cargar convirtiendo en archivo. Un ratito. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Así como les dije, si hablo muy rápido en español y no me entienden, me tienen que avisar nomás. ¿Está bien? Así nos vamos a poner entonces en coordinación. Cualquier cosa si quieren decir, acá nomás entonces escriban. Y así nomás les voy a estar proyectando entonces como para estar leyendo entonces eh, sus preguntas en caso de que... Bueno, vamos a empezar lo que sería semiología del dolor. Bueno, ¿qué entendemos por lo que es semiología en dolor en niños? Semiología en dolor en niños dicen que los niños existe en la natural lo que es la parte de la dificultad o incluso una imposibilidad de expresar el dolor a través del lenguaje verbal. Así que prácticamente en este caso, la parte de la importancia es lo que sería la parte de la focalización en sistemas, lo que serían los síntomas indirectos. Como concepto dice que los niños existen la natural dificultad o incluso imposibilidad de expresar el dolor a través del lenguaje verbal. Aquí se hace importante focalizarse en sistemas indirectos. Esa sería entonces su definición. Las manifestaciones del dolor en infantes tienen lo que sería actitud analgésica, ¿verdad? Espontánea, que es pérdida del apetito, el trastorno, lo que sería de sueño y inhibición psicomotora. Cuando un niño está con un síntoma, lo que es prácticamente las manifestaciones del dolor, los que son padres, ¿verdad? Porque yo tampoco no soy todavía padre, pero los que son padres ya van a saber cuando un niño entonces está manifestando un tipo de dolor. Tiene una actitud, lo que sería la parte analgésica, ¿verdad? ¿Qué entiende lo que sería una actitud analgésica espontánea? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir qué entienden por esa expresión? Nada. A ver. A ver, muy bien, tocar el rostro, muy bien para aliviar el dolor. En los niños, a veces, por ejemplo, cuando están sintiendo los dolores, siempre realmente empiezan a tocar la mejilla, ya sea con las dos manos o con una mano, y siempre tienen la carita tipo rojita, lo que sería la parte de esa mejilla. Entonces, por eso esa actitud analgésica que se le dice que se le pone. Bueno, lo que es la pérdida del apetito cuando uno tiene dolor, hasta nosotros mismos los adultos realmente no tenemos el dolor. ¿Por qué? Porque ellos no pueden expresar lo que es su dolor, ¿verdad? Solamente en pérdida de apetito para que justamente en la parte de la naturaleza, para que ellos se den cuenta, eh, que algo está pasando. Después tenemos lo que sería el trastorno del sueño, que también obviamente hasta nosotros no podemos estar durmiendo lo que es, ¿verdad? Y inhibiciones psicomotoras. Las inhibiciones psicomotoras a veces, por ejemplo, ellos suelen tener lo que es la parte de inmovilidad o sea, flacidez, lo que sería las piernas, los brazos, no quieren jugar, ¿verdad? Solamente quieren dormir justamente como para llamar esa atención de que hay prácticamente un dolor. Ahora lo que tenemos que saber es dónde, ¿verdad? Entonces esas son las manifestaciones de lo que sería en un niño, prácticamente en un infante, ¿verdad?
¿Por qué? Porque ellos no pueden decir, todavía no saben hablar y solamente se pueden manifestar entonces en estos cuatro tipos de síntomas. Semiología del dolor. Lo que es el concepto dice que el dolor es una de las fuentes de la que mayor formación podemos obtener. Aprovechando esta situación es que debemos agotar el síntoma en toda lo que sería parte de sus dimensiones, lo que nos permitiría orientarnos hacia lo que sería la parte de su etiología. Entonces, el paciente cuando viene siempre lo que refiere es dolor. Cuando el paciente acuda al hospital es porque ya no aguantó o no le pasó o no le hizo efecto lo que es lo que estaba tomando, porque siempre, y se van a acordar de mí, cuando ustedes hacen su pasantía en el hospital de acá de Paraguay, último estado van a estar viniendo lo que serían los paraguayos. Le tomó apirón, le tomó ibuprofeno, le tomó todos los medicamentos de haber por haber, pero no le pasó. Último estado aparece entonces en el hospital como para que se le calme. Claro, los remedios yuyo también, esos son de primera línea, para ellos es santo remedio, sus remedios yuyo hay que suelen colocar. Y si no les pasa para la presión alta, para la diabetes, para el dolor de cabeza, para el dolor de la pierna, dolor de la espalda, infección urinaria, dolor al orinar, eso por ejemplo ya acuden entonces. Entonces, para nosotros siempre es guiarnos lo que sería la parte de su etiología, saber qué es lo que está originando ese dolor, dónde es el dolor. A veces ellos piensan que nosotros somos adivinos que tenemos que saber. ¿Por qué? Porque a ustedes les va a dificultar también mucho lo que sería adivinar y más en guaraní, porque dicen, a veces hasta a mí me asusta cuando dicen, por ejemplo, les voy a decirle uno en guaraní, Hasu sheve se ame, te dice. Ustedes no van a saber dónde es eso, ¿verdad? ¿Dónde es un ame? Dios mío, ustedes van a decir, ¿qué es eso? ¿Verdad? Entonces, eso, por ejemplo, ellos te dicen a veces que, no sé, es un dolor tipo, en guaraní, para traducir es todo un problema. ¿Por qué? Porque prácticamente de la época ya te están hablando de todos esos tipos de dolores, que son prácticamente, si vos escuchás, te dice, se ame. Si te dice, entonces es prácticamente lo que sería en las fosas nasales, pero por dentro es tipo un dolor como una sinusitis. Eso es lo que ellos te quieren decir. A veces, por ejemplo, te dice, entonces es cerebro lo que te está diciendo, lo que le está doliendo. Entonces significa que tiene dolor de cabeza. Entonces, ¿qué es la semiología del dolor para nosotros? Para interpretar todo esto sería entonces saber el origen de lo que es el dolor, de dónde viene y nuestra mayor función acá es cortar ese dolor, sea como sea, pero hay que eliminar y hay que desaparecer el dolor, sea donde sea. Y con lo que tengamos hay que eliminar. Bueno, la semiología del dolor dice que luego nosotros necesitamos saber la antigüedad, justamente lo que le estaba diciendo, la localización, el inicio. Ahora, el inicio, ¿ustedes qué años son? Cuarto, ¿verdad? Bueno, entonces, el inicio es muy importante para saber. ¿Por qué? Nosotros necesitamos saber el inicio, la intensidad, cómo inició el dolor. Uno, ¿cómo inició el dolor? ¿Hace cuánto que inició el dolor, señora? ¿Cómo es tu dolor? Si es dolor tipo puntada, dolor tipo cólico, dolor tipo punzante, dolor tipo quemante, dolor retorcijón. Entonces nosotros necesitamos saber la intensidad del dolor. Si es moderada, severa o ya es, en caso de, por ejemplo, ya es cólico, ¿verdad? Un dolor cólico ya es el último dolor de gran intensidad que uno puede lo que es describir en la semiología. La evolución, o sea, ahí vamos a, ya pasé uno. La irradiación. Ustedes saben que hay irradiación, ¿verdad? ¿Dónde irradió? Si el dolor inició en el epigastrio, ¿dónde irradió su dolor? No le vas a preguntarle dónde irradió. Le vas a preguntarle al paciente dónde pasó el dolor. Después, ¿dónde pasó el dolor? En el hipocondrio derecho.
Después el hipocondrio derecho, señora, ¿dónde pasó tu dolor? ¿A qué más? ¿Dónde te duele? En la escápula. Muy bien, perfecto. Entonces, ustedes ya van a saber. Inició en el epigastrio, horas después radió en el hipocondrio derecho y también lo que sería en la escápula, ¿sí? Vértice de la escápula. Entonces, nosotros ya tenemos ya. Con esos tres, con esas tres semiologías de la intensidad del dolor y cómo inició, ustedes ya van a saber qué patología es. Y yo le voy a preguntarle porque ya van a tener que saber en el cuarto año qué patología es. Entonces, con esta patología me voy a quedar. Entonces, la antigüedad. Vamos a empezar con una historia, ¿cómo le voy a decirle? Con un paciente femenino de 35 años de edad, obesa, con 2 hijos. Ella agarra y me dice que ella desayunó, a ver, vamos a ser más específicos, que ella cenó carne de cerdo y que tomó vino a la noche. Muy bien. Entonces, ¿cuántas horas, señora, empezó tu dolor? Ella vino a consultar a las 7 de la mañana. ¿Está bien? Por dolor vino a consultar. Localización, entonces le voy a preguntarle, ¿dónde te duele, señora? Acá me duele, te dice. ¿Y dónde es tú acá? Y ustedes van a saber cómo se llaman los 9 cuadrantes. Me duele en el hipocondrio derecho. Ah, bueno, muy bien. ¿Cuántas horas de evolución? Ustedes ya van a saber cuántas horas de evolución. Si ella cenó las 9, entonces las 10, las 11, las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7. 10 horas de evolución tiene. 10 horas de dolor tiene. Pero hay un síndrome, si es que me dicen, si es que saben, son demasiado inteligentes. ¿Cómo se llama el signo que te despierta en la madrugada cuando un paciente tiene esa esa patología? ¿Cómo se llama ese signo? ¿Vale? ¿Alguien sabe cómo se llama ese signo? Cuando el paciente te dice, me despertó el dolor a las 3 de la mañana por comer una carne de chancho a la noche con vino, me despertó ese dolor. El signo se llama signo de René Goodman, se llama. ¿Está bien? No, Murphy no. Murphy es otro. Signo de René Goodman se llama. Ese signo es sinónimo de una patología en una paciente de 32 años, 35 le dije, que tiene 2 hijos, ella es obesa, ella es fértil, ¿sí? Bueno, localización, la colecistitis ya es, ya para pasar, vamos a ver, localización, dolor en hipocondrio derecho. Inicio, hay que preguntarle, señora, ¿cómo inició tu dolor? ¿Es un dolor de inicio brusco, que inició así? ¿Es un dolor tipo puntada? ¿Es un dolor tipo retorcijón? ¿Cómo es el tipo de dolor, señora? Es un dolor tipo puntada, inició despacito con una puntadita en la boca de mi estómago, ¿verdad? Porque yo no te van a decir que epigastrio. Después fue aumentando el dolor, pasó en el hipocondrio derecho y pasó acá en el costado, ¿está? Pasó ahí al lado derecho y ahí fue aumentando el dolor. Horas más tarde, entonces ya pasó lo que sería en la escápula, en el vértice. Muy bien. Decime, señora, ahí, ya pasó, ya estamos pasando, miren que ya estamos pasando en irradiación. Ahora nos vamos en carácter o tipo del dolor, que ya tenemos que saber, y ella ya me dijo que es un dolor tipo cólico, ¿sí? La duración. ¿Cuánto tiempo, señora, duró tu dolor? Y ahí ella va a decir, y duró un poquitito, duró entre 2, 3 horas, no me pasó el dolor, hasta ahora siento el dolor, está el dolor ahí. ¿Y qué pasa? Todavía no pasamos en lo que tomó, para saber si le pasó el dolor y si estaba bien. Entonces, siempre va a tomar algo que le voy a decirle y acuérdense y le ponga la ficha. Duración, entonces te va a decir, inició a las 3 de la mañana, me desperté a las 2 de la mañana, hasta ahora me duele 4 o 5 horas, ya tengo de dolor, ya no aguanto más. Está evolución en el tiempo.
Entonces, nosotros ya tenemos casi 5 o 6 horas de dolor. Muy bien. Factores que desencadenan. ¿Qué comió esa señora? ¿Cuáles fueron los factores? El gatillo del dolor. ¿Qué comió la señora para que el gatillo del dolor haya disparado? Claro, grasa, ¿verdad? Eso fue con lo que comió: carne de cerdo, la grasa full, el vino también, que no tiene, obviamente, la mandioca, la ensalada de papa, cualquier cosa. Entonces, el gatillo del dolor, el factor desencadenante fue el factor alimenticio, grasa, comida, ¿está? Factores que exacerba. ¿Qué significa exacerbación? La exacerbación significa, por ejemplo, que el paciente, ¿cómo te duele más, señora? ¿En qué posición te calma el dolor? ¿En qué posición se aumenta el dolor? Me calma más cuando me pongo de costado, me pongo lateral, no te va a decir lateral, te va a decir, me pongo de costado y entonces agarro y me comprimo, ¿cómo se dice en portugués cuando se dobla toda la pierna así en posición tipo cónico del dolor? Bueno, esa posición es lo que me calma. ¿Y cómo te duele, señora, al caminar, al respirar, al moverme? Esos son los factores que prácticamente son los que exacerban. Cuando duele más y cuando pasa el dolor. Lo tienen que saber ustedes. Factores atenuantes. ¿Qué entienden ustedes por los factores atenuantes? ¿Qué son los factores atenuantes? ¿Alguien sabe qué significan los factores atenuantes? Que alivia el dolor. ¿Sí? Que a ver, que disminuye el dolor. Los factores atenuantes son muy bien. Entonces, ahí en realidad tenemos la parte de exacerbación, que lo que es como cuando duele, y los factores atenuantes cuando calma el dolor. ¿En qué posición? Y ahí empezamos con la medicación. La medicación para el paraguayo, siempre. Y acuérdense, cuando tienen dolor de estómago el paciente, nunca te va a decir tomé un Sertal, o tomé un Quitadol, o tomé un ibuprofeno, o tomé un paracetamol. No, no. El paciente te va a decir, yo tomé boldo, la planta de boldo, te va a decir, yo tomé ese como té, tomé anís, tomé eneldo, tomé la cáscara de naranja, hice ruda, hice salvia, agarré ese yaguareteca que van a escuchar también. Esos son los medicamentos que ellos toman. ¿Por qué? Ellos no van a pensar que tienen esa patología. No, ellos van a decir que le cayó mal esa comida, ¿está? No, me cayó mal anoche, cené mucho nomás, me pasé con la comida. Entonces ellos van a decir eso. Nunca van a decir, no, yo estoy, no aparece luego con esa patología. No, jamás. Entonces te van a tomar medicamentos yuyo, te van a tomar boldo y los otros que les cité. Entonces la medicación siempre, y tienen que colocar en su historia clínica lo que tomó. Si es remedio yuyo, se pone medicado con remedio yuyo. ¿Está? Y si sabe el nombre, se le coloca en paréntesis. Entonces, ahora, hay pacientes que son ya de alta gama y te viene y te dice, sí, me tomé una metoclopramida. No, así, me tomé un emetán, te dice. Y el emetán tienen que saber que es metoclopramida. Me tomé un dislep. Me tomé una domperidona. Me tomé un Sertal. Bueno, son los pacientes que más o menos ya saben que son un dolor tipo cólico y que le va a pasarle. Entonces, vos tenés que poner, decime, Leonardo. Pregúntame nomás. Entonces ustedes deben de saber, entonces, y colocar medicado con, y se pone el medicamento al lado si tomó apirón, si tomó ibuprofeno, si tomó quitadol, si tomó Vanes, si tomó etidol, si tomó Sertal,
si tomo metoclopramida, si tomo Domper, entonces tienen que poner, esa es la medicación entonces. Y los síntomas acompañantes. ¿Cuáles son los síntomas acompañantes? Escribí nomás, Leonardo, que yo te voy a leer sin problema. ¿Cuáles son los síntomas acompañantes? Los síntomas acompañantes son, aparte del dolor que puede acompañar con esta patología, puede acompañar, a ver si alguien, náuseas, muy bien, me encanta, náuseas, después, procedida de vómitos, ¿verdad? Y siempre vómito es lo que es fiebre, depende demasiado mucho, malestar sí o sí. Entonces, a ver, vamos todavía lo que sería entonces otros que dicen dolor de espalda, así como dijimos, ¿verdad? Sudoración fría, muy bien. Después, alteración en la evacuación puede también. Después, bueno, entonces el paciente con síntomas acompañantes puede tener, con esta patología, puede tener náuseas, procedida de vómitos. ¿Cuántas veces, señora, vomitaste? Vomité 6 veces. ¿Qué salió en tu vómito, señora? Primero salió comida, todo lo que comí eché. Y después ya color rojo, bilis. ¿Está? ¿Tiene olor, señora? ¿Tenía olor tu vómito? Claro que es mal oliente su vómito. Entonces es fétido. Señora, ¿en tu vómito vino estría de sangre? No, no vino. Entonces sin estría de sangre. Entonces, cuando vomitaste, ¿vomitaste mucho, señora, o vomitaste poco? Vomité más o menos, moderada cantidad. Entonces se pone la semiología del vómito para saber, uno, cuántas veces vomitó, si vomitó mucho, si vomitó poco, si vomitó, qué vomitó, si vomitó la comida, agua, jugo gástrico. Los paraguayos hacen mucho uso de hierbas. ¿Cuáles son las más perjudiciales, principalmente en el tereré? Bueno, la verdad que en lo que serían los remedios yuyos, Leonardo, las personas cuando toman, ¿verdad? Nunca lavan, entonces la tierra y esos sustantes son los que provocan prácticamente lo que sería una litiasis vesicular. Por eso no es recomendable tanto tomar sería en la calle porque la gente no limpia. Vas a ver que agarran los remedios yuyo, enjuagan ahí y hacen esto. Agarra y empiezan a machacar y ya te colocan en el termo. Realmente ahí lo que serían los perjudiciales, muchos hay remedios perjudiciales, ¿verdad? Pero los paraguayos sabemos que solamente tomamos menta y, ¿verdad? Que es menta, tomamos boldo, tomamos capicerdón, tomamos agrial, tomamos azafrán, todo eso, ¿verdad? Pero no vamos a estar tomando lo que son perjudiciales, lo que son esos remedios muy amargos, que ya, ¿cómo le voy a decirle? Que es prácticamente lo que perjudica en la parte gástrica. Esos son los que ya perjudican a lo que sería nuestro estómago, ¿verdad? Y ahí ya empieza entonces todo un problema. ¿Por qué? Porque el paciente te dice, mira, me agarró una gastritis, ¿verdad? Y así. Entonces lo que es patotóxico en niños, y bueno, no se le da a los niños remedios yuyo, en primer lugar. No se le tiene lo que dar tereré a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tereré es diurético y el niño, y claro que le dan porque así es la gente no sabe, la gente le da estupidez a su hijo, le da Coca-Cola. Imagínense la cosa que le den Coca-Cola. Yo tengo una sobrina de 8 años y ella nunca en su vida, ni esos juguitos que vienen, un tiki, nada, no toma ella porque sabe bien que yo le voy a agarrotear. ¿Por qué no? Y no come, no toma, no tiene que comer. Ella nunca, yo le di a ella pipoca, nunca le di chicle, nunca le di chupetín, nunca le di gaseosa ni esos jugos preparados que vienen. Nunca. ¿Por qué? Porque vos le estás perjudicando a tu propio niño. Vos le vas a hacer un golpe en el riñón. Cuando le está dando exceso de pipoca. Le están dando café a su hijo y en el día de mañana cuando tengan su edad, nuestra edad prácticamente, van a estar teniendo una gastritis o una úlcera. Imagínense un poco.
Le están dando, por ejemplo, que es todas las cosas que es indebida, papas fritas, esas cosas Pringles, esas cosas le dan a los niños. Y después, ¿y quién sale perjudicado? ¿El papá o el niño? El niño, porque el papá después va a morir y el niño se queda con la secuela. Y eso es lo que hace mal la gente. Y acá la gente, ay, su primer tereré, estupideces. Le están dando agua sucia a los niños, le dan esa hierba que es diurética, no saben ni qué tipo de planta es lo que están poniendo prácticamente en ese envase de hierba y le están dando con esos remedios yuyo que no saben ni qué es. Lo que sí a mí me gusta realmente que se le dé a los niños para cuando tengan herpes bucal es el agrial, porque hasta ahora yo he visto que hace funciones, por eso hay que masticar. Eso es agrial, no sé si es que conocen el agrial, no sé si conocen, y el azafrán. Esos son los remedios, así que vos le podés darle los remedios frescos a tus hijos. Solo eso es lo que podés dar. El azafrán le podés tomarle hasta, le podés darle hasta en la leche a los niños. Nosotros mamá nos daba en la leche. Y el agrial, si es que tiene, por ejemplo, herpes bucal, vos le podés ponerse, colocarle para no comprarle esas cremas. Entonces vos le colocas, así le haces pasar. ¿Por qué? Por ese gel que tiene. Hasta la gente toma, imagínense la gente como toma ¿cómo se llama que se pone por la cara que tiene también el gel que me olvidé? Y que la gente pone por la cara. Me olvidé, enseguida va a venir. Bueno, en fin, vamos a pasar entonces lo que ya nos estábamos yendo por el otro lado, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer entonces lo que sería la antigüedad, ya sabemos, la localización, inicio, intensidad. La irradiación, entonces, antigüedad, señora, hace 5 horas. La localización le duele en el hipocondrio derecho. De inicio insidioso, que fue progresivo entonces en el tiempo, de intensidad, ya prácticamente dolor tipo cólico de gran intensidad. Cuando nosotros decimos dolor tipo cólico, nosotros no vamos a decir de gran intensidad, le dije, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dolor tipo cólico ya es el último nivel del dolor. Entonces vamos a decir entonces tipo cólico, que irradia. Entonces, que irradia en el hipocondrio derecho y vértice de la escápula. Carácter o tipo del dolor, ya pusimos ya entonces. Duración, entonces vamos a poner entonces entre 3, 4, 5 horas. ¿Cuánto duró? Evolución en el tiempo, ya entra ya lo que sería la duración. Factores que desencadena, vamos a ponerle entonces, y los que son los factores exacerbantes. Los factores atenuantes y la medicación y los síntomas acompañantes. Hay pacientes que tienen diarrea, hay pacientes que no tienen diarrea. Tenemos que saber la clasificación de la diarrea. No decir, me fui, tuve diarrea y le preguntas, ¿cuántas veces, señora, tuviste diarrea? 2 veces. Diarrea no es 2 veces, señora. La diarrea tiene su clasificación. ¿Cuántas veces por día te podés ir y se considera diarrea? ¿Cuántos gramos nosotros tenemos que irnos de cuerpo para saber si es una diarrea o no? ¿Entienden? No pongan así. Refirió diarrea, deposiciones líquidas en 2 oportunidades. A veces ni no es deposiciones líquidas, es deposiciones tipo pastosa más líquida, entre líquida y pastosa. Entonces tienen que saber, hay gente que dice que refiere que tiene flema, se coloca, pero no pongan diarrea si es que no tiene la clasificación o no corresponde para una clasificación de diarrea. Tienen que saber la semiología de la diarrea como para ponerle si tiene, entonces se pone de posiciones líquidas tipo pastosa. Así tenemos que colocarle en 2 o 3 oportunidades de moderada intensidad. Así nomás. Ya está ya, 0 estrés. Y nada de colocarle, por ejemplo, es fétido. Todo materia fecal, Dios mío, es fétido. Algunos le ponen no fétido. ¿Cómo pio? Decime, ¿tu caca tiene rico olor? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, fétido sin estría de sangre con estría de sangre. Se hace la semiología entonces de la diarrea. Bueno, entonces, acá ya tenemos entonces lo que sería un diagnóstico. Vamos entonces con ese diagnóstico, tenemos que saber cuál es. Bueno, la antigüedad justamente habla, ya acá no va a hablar de todos entonces de lo que estábamos hablando, para que entiendan, porque hay muchos que no están prácticamente todavía aterrizando entonces lo que sería la semiología del dolor. La semiología del dolor tienen que dominar ustedes cuando van a hacer la historia clínica. De memoria tienen que hacer.
pero ya rápido volando escribiendo. Antigüedad. Entonces, entra minutos, horas, días, semanas de evolución. Paciente refiere que cuadro inicia hace 5 horas de evolución, ¿verdad? Ahí ya tenemos paciente inicia, sí, minutos no importa, ¿qué te van a estar contando minutos? Minutos no importa, horas. Entonces, tenemos que saber si es 24 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, entonces se pone, vamos a ponerle 6 horas de evolución. Días ya no importa. ¿Por qué? Porque no pasó todavía un día, no pasó todavía 24 horas. Entonces vamos a poner, entonces, 6 horas de evolución, está bien. Semanas de evolución, ya semanas ya no interesa. ¿Por qué? Porque todavía no estamos pasando entonces una semana ni un día. Entonces, paciente refiere que cuadro inicia hace 5 horas aproximadamente, tienen que usar esa palabra. ¿Por qué aproximadamente? Porque nunca te van a decir lo justo. Nunca te van a decir, sí, tal hora me levanté y hace tal hora vine. Nunca. Hay gente que sí, pero hay gente que no. Entonces, siempre se pone aproximadamente. Entonces, tenemos ya localización. Localización, el sitio donde nace. Señale con el dedo, señora, donde inició su dolor. Inició en el epigastrio. ¿verdad? Entonces, inició en el epigastrio. Paciente refiere que el cuadro inicia hace 5 horas aproximadamente. Con inicio en la zona donde en el epigastrio, muy bien, en el epigastrio, que tenemos en el epigastrio. Después, ¿qué dice? De inicio. Muy bien, vamos a saber si es qué inicio fue. De inicio. De inicio. Insidioso. A ver. A ver, a ver. A ver, ¿qué dice acá? Bueno, de inicio insidioso, tipo puntada. ¿Está bien? De inicio insidioso, tipo puntada. Entonces, muy bien. Inicio insidioso. Tenemos que saber sí o sí. Entonces, de inicio insidioso, tipo puntada. De intensidad. Acá ya es justamente lo que estaba diciendo. Leve, moderado, intenso, intolerable. Cuando va entonces intolerable ya es el dolor, entonces ya es tipo cólico, tipo retorcijón. El paciente llora de dolor, te llora. Entonces va a ser, ¿dónde nos quedamos? Vamos a hacer acá entonces para que sepamos. A ver, voy a escribir acá, paciente refiere, cuadro que inicia hace 5 horas de evolución, de involución. Después, en el epigastrio, muy bien, en el epigastrio, de inicio insidioso, muy bien. Entonces, hasta ahí voy a hacer yo mi historia clínica acá y le voy a mandar. Bueno, entonces, ¿qué inició? De inicio insidioso progresivo en el tiempo que se volvió tipo cólico o de gran intensidad, ¿verdad? Que se volvió entonces progresivo en el tiempo. Progresivo en el tiempo. Muy bien. Entonces, para decir de gran intensidad, entonces nosotros ya tenemos que saber que es un tipo cólico. Vamos a saber, leve, puede realizarse actividades habituales. Moderado, interfiere con las actividades habituales, necesita de algún tratamiento farmacológico menor. Si es intenso, interfiere con el descanso, dice. Necesita de algún tratamiento farmacológico que es mayor. Y cuando es intolerable, el paciente no soporta el dolor hasta con opiáceos mayores. Entonces, cuando nosotros hablamos de opiáceos, hablamos de morfina, hablamos de fenta, hablamos de los otros medicamentos ya fuertes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos entonces un paciente con un dolor tipo cólico, nosotros podemos usar, por ejemplo, un antiespasmódico
podemos colocarle entonces al paciente para pasarle el dolor intenso que está refiriendo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos tipos de intensidad tenemos de dolores? Tenemos acá 4, pero tenemos que saber nosotros que son 3 para manejar más rápido, ¿sí? Hoy 4 igual para no confundirle. Muy bien. A ver, basamos entonces lo que es método de evaluación visual analógica, escala del dolor, así como le estaba diciendo. Tenemos 10 escalas del dolor, 10 escalas. Muy bien, el número 1 es sin dolor, número 2 ya es poco dolor, el número 3 y 4 dolor moderado, dolor 5 y 6 ya es un dolor tipo fuerte, dolor 8 muy fuerte y dolor 9 y 10 ya son los dolores insoportables. Dice, permitir medir la intensidad del dolor que describe el paciente con la máxima reproductividad, lo que sería entre los observadores, consiste en una línea horizontal de 10 centímetros en cuyo extremo se encuentran las expresiones extremas de un síntoma. Entonces nosotros debemos decirle a la señora, del 1 al 10, ¿cuánto es tu dolor? Y te dice el dolor, 8, 7, 15, te dice alguno. ¡Ay! Entonces ya es cuando hay un dolor insoportable, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que saber entonces la escala del dolor. La escala numérica, conjunto de números de 0 a 10, donde 0 es la ausencia de síntomas a evaluar y 10 su mayor intensidad. Se pide al paciente que seleccione el número que mejor indique la intensidad del síntoma que se está evaluando. Es el método más sencillo de interpretar y la más utilizada, sin dolor, máximo o peor dolor. Nosotros, entonces, para no complicarle con la vida a ustedes, es saber nomás si cómo es el dolor y ya van a saber en qué escala está. Bueno, escala lo que sería de caras o fases, pídala al paciente que escoja, no, eso ya no importa, ¿verdad? Pero tienen que saber igual, porque a veces, por ejemplo, por la cara ya pillamos qué tipo de dolor es porque el paciente no quiere hablar. Bueno, después, irradiación, vamos a lo que importa. Se siente el dolor, se propaga a otro sitio. Imagen A, dolor periumbilical tipo visceral, punteando que luego, dice, se irradia hacia fosa ilíaca derecha, de carácter semático, sombreado, muy orientador de apendicitis aguda. El cambio de carácter y ubicación del dolor ocurre por la progresión de la inflamación, donde la mucosa apendicular visceral hacia el peritoneo asomático, o sea, somático, ¿sí? La imagen B demuestra el dolor lumbar irradiado desde la fosa renal hacia anterior y abajo en dirección inguino-escrotal, sumado a lo que es, a la inquietud psicomotora, es característico del cólico renal. La imagen C, dolor precordial retroesternal de carácter opresivo irradiado a hombro y extremidad superior izquierda, sombreado, muy orientador a cardiopatía coronaria. El punteado de la imagen muestra todas las ubicaciones de irradiación del dolor de origen coronario. El dolor de origen coronario puede manifestarse desde la mandíbula hasta el epigastrio. Estos entonces son los tipos de dolores en las diferentes patologías que demuestran. Tenemos entonces la patología que es de una probable de un probable apendicitis. Tenemos entonces otro probable un cólico renal y otro lo que sería entonces un IAM. Entonces, el paciente refiere de gran intensidad y entonces, ¿qué irradia? ¿Dónde irradiaba? Irradia en el hipocondrio derecho y vértice de la escápula. Muy bien, vértice de la escápula. A ver, y vértice de la escápula. Entonces ya tenemos entonces dónde irradia para nuestra patología. Vamos con nuestro diagnóstico. Tenemos que saber cuál es. Carácter, tipo del dolor. Ahí vamos a saber justamente el dolor entonces que debemos ya saber. Ya sabemos ya entonces que es de gran intensidad tipo cólico. Pero para saber ustedes entonces urente o quemante, cesación de quemazón. Ejemplo, tenemos entonces lo que sería la ERGE, que es enfermedad más largo de herpes zóster, eso por ejemplo, no sé, ¿sí? Después, gastroesternal significados.
Gravativo con sensación como de peso o lo que es opresión, ejemplo, tenemos derrames, entonces el gravativo. Tipo pulsátil como latidos, ejemplo, los abscesos. Fulgurante, que es brusco e intenso como descargas eléctricas, ejemplo, los tabes dorsales. Los lancinantes, que son los tipos puntadas, también como una herida transfixiante producida por una lanza, patología pleural. Opresivo o constrictivo, que es dolor que aplasta o aprieta, ejemplo, una angina, a ver dónde me quedé, una angina de pecho. Sordo, un dolor sordo es una sensación dolorosa que duele más que su persistencia, por lo que la intensidad es ejemplo de un cáncer. El cáncer no escucha, dice. Entonces es un dolor sordo. Terebrante o toladrante, que es un dolor muy intenso y penetrante, que puede ser el dolor de muelas. Un dolor tipo cólico, retorcijón, se origina por espasmos de las vísceras huecas. Puede ser un cólico intestinal o un dolor cólico renal. Crisis, dolor residual, obstructivo intestinal, errante, lo que son los dolores migrantes inespecíficos, colon irritable. Esos son los tipos de dolores que nosotros debemos de manejar. Muy bien. La duración. Duración de corta o larga duración. ¿Por qué es importante para saber para esta patología? Para saber entonces cuánto tiempo duró y si sigue doliendo, si pasó lo que es el dolor tipo puntada, ese dolor tipo cólico, si es que pasó, entonces si es que duró 5 horas, está durando 3 horas, está durando más, entonces para saber entonces la duración. Entonces nosotros tenemos que saber que sigue teniendo los dolores y que ya son 5 horas de evolución según su dolor. Evolución en el tiempo. Continuo, intermitente, recidivante. Evolución. Continuo con un absceso y descenso de intensidad persistente a lo largo del día. Intermitente aparece de manera espontánea sin factor desencadenante conocidos. Y los recidivantes son de trastorno que tiende a reaparecerse después de un periodo de curación. Entonces, evolución en el tiempo, tenemos que saber cuáles son los tipos de dolores en la evolución del tiempo, continuo, intermitente, los recidivantes y lo que sería entonces. Factores desencadenantes, actividades o eventos que provocan su inicio. Como ejemplo, comidas copiosas, ricas en grasas, justamente lo que ustedes pusieron. Ejemplos, esfuerzos en hernias, por ejemplo. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Que en el hipogastrio derecho, que a ver, vamos a poner acá. Entonces, lo que desencadenó en otra patología son entonces comidas copiosas, ¿sí? Y vamos a ponerle que refiere comidas copiosas en gran cantidad, porque ellos no van a decir, no, chiquitito nomás comí, señora. No, donde vamos a saber si están mintiendo. Mentirosa, ¿verdad? Copiosas, en gran cantidad. Muy bien. Entonces ya pusimos factores desencadenantes, tenemos que saber sí o sí cuáles fueron los factores desencadenantes para que inicie ese dolor. Factores exacerbantes, actividad o evento que lo provoca que agravan el cuadro. Entonces vamos a saber entonces qué posición es lo que a ella más le duele. Al caminar se exacerba, voy a poner acá, se exacerba al caminar, y vamos a poner entonces atenúa actividades o eventos que lo provocan que mejoran el cuadro. Existen posiciones que alivian el dolor llamadas posiciones antiálgicas. Entonces nosotros vamos a poner entonces a esa paciente. Entonces nosotros necesitamos saber cuál es la posición que a ella le está calmando el dolor. ¿Cómo es la posición, señora, que te estás colocando como para que te pase tu dolor, señora? ¿Qué posición es? Y ahí nos va a estar diciendo entonces la posición antiálgica y nosotros vamos a poner se exacerba al caminar y se atenúa en posición lateral forzado.
y antiálgica. Muy bien. Entonces nosotros necesitamos saber, los que son exacerbantes son los que duelen, en qué posición duele más, cómo duele el dolor, o sea, cómo hace que el dolor aumente en esa posición. Y los factores atenuantes son cómo es la posición, que es prácticamente cómo hace pasar. ¿Está? Entonces ya sabemos ya lo que hacen exacerba y lo que son los atenuantes. La medicación. Vamos. Nombre del medicamento. Si no sabe, describir las características del envase. Si eran pastillas, gotas, etc. Respuesta al medicamento, alivio parcial, total, no alivio y la dosis. Entonces, antiálgicas no quedamos, ¿sí? Entonces vamos a poner, refiere medicarse, ahí da por medicarse con remedios yuyos, y ahí le colocan entonces en paréntesis boldo. O le colocan, si no quieren colocarle, coloquen entonces Sertal, tomé, Sertal compuesto, 3 comprimidos. Muy bien. Señora, ¿te pasó tu dolor? Sí, me pasó. ¿Te pasó al instante o te pasó un ratito nomás, señora? Cediendo, entonces te dice, me pasó un ratito, entonces volvió a aparecer. Entonces le colocamos cediendo parcialmente. Muy bien. Entonces, cediendo parcialmente y el dolor. Muy bien. Entonces necesitamos saber la medicación, sí o sí, pregunta la medicación, porque es muy importante. Muy importante es saber qué medicamento estaba tomando. Después dice síntomas y signos acompañantes. Muy bien. ¿Cuáles son los signos y síntomas que era que acompañó? Ay, se fue mi cosa. Acompañada de náuseas, procedida de vómitos en 5 oportunidades de contenido alimenticio en moderada cantidad, fétido, sin estrías de sangre. Muy bien. Coma. Deposiciones líquidas en 3 oportunidades. Después, ¿qué más? Cefalea, mareos, sudoración fría. Muy bien. Abajo le ponen entonces, ahí, abajo la van a colocarle entonces, niega, a ver, diarrea. Entonces, síntomas y signos acompañantes. Y ahí le colocamos náuseas, procedida si es vómito o no vómito. Si es solamente náusea, entonces náuseas sin procedencia de vómitos. Diarrea. Diarrea, tienen que clasificar la diarrea para decir que es una diarrea. Disnea. Tenemos que saber la disnea, tenemos que saber la semiología de la disnea. Si es en esfuerzo, si es a moderado esfuerzo, si es a leve esfuerzo, entonces nosotros debemos de saber entonces la semiología de la disnea. La ictericia. La ictericia es muy importante también porque mucha patología da ictericia. Entonces, la ictericia hay que preguntar también si es que es de la esclera, de la palma de la mano o de la base de la lengua. La fiebre necesitamos saber si fue graduada o no graduada. Claro, la semiología de la ictericia sí o sí debemos de saber. Todo debemos de saber la semiología. Todo. La fiebre también. Y señora, yo tuve fiebre. Ah, ¿te controlaste, señora, la fiebre? No. ¿Pero te sentiste acalorada? Sí. Y tomé un paracetamol y empecé a sudar. Muy bien. Entonces se coloca sensación febril no graduada. ¿Sí? Entonces se coloca así, si es que tuvo fiebre. No pongan que refirió fiebre. Y la paciente había sido, no tuvo fiebre, pero se sintió nomás acalorada. Entonces se coloca sensación febril no graduada. Y si es que se controló la fiebre, se coloca sensación febril
graduada. ¿Y cuánto fue? 38, 38,5, 39, 40, 39,5. 37,5 no es fiebre, es febrícula. Hasta 38 es entonces, 38 sí es considerado fiebre. ¿Está? Coluria. ¿Qué es la coluria? Si alguien sabe qué es la coluria, vamos a saber. Cambio de coloración de orina. Muy bien, me encanta. Bueno, cambio de coloración de orina. No, ustedes no le van a colocarle a la paciente ahí en su historia clínica. No le van a estar colocando refirió coluria. ¿Por qué? Porque la paciente no te va a decir tengo cocoluria, tengo acolia. No, ¿verdad? Entonces van a referir, entonces refiere cambio de coloración en la orina, ¿sí? Así entonces se coloca. Entonces el paciente refiere cambio de coloración en la orina, cambio de coloración en las heces. Eso significa acolia, ¿sí? Otra patología. Pero debemos de saber la semiología, entonces necesitamos saber qué es coluria, acolia, ¿sí? Para empezar. Y etcétera, ¿verdad? Entonces, eso entonces, si es que tuvo mareo, si no tuvo mareo, si tuvo entonces cefalea, se pone entonces, póngale, si es que tuvo cefalea, póngale dolor de cabeza, pero no le pongan así cosas muy relevantes que el paciente nos va a estar diciendo, como coluria, acolia y eso, ¿sí? Muy bien, entonces signos y síntomas acompañantes ya sabemos. Y por último dice esquema de tipos de dolores abdominales. Bueno, y para terminar la historia clínica, entonces se pone niega otros síntomas acompañantes. A ver, acompañantes. Y acude al, acude al hospital para entonces mejor diagnóstico y tratamiento. Oh, y está, solución. Entonces ya está, entonces ya tu paciente, entonces ya tiene su historia clínica, entonces ya vamos a saber entonces por dónde guiamos. Bueno, esquema de tipo de dolores abdominales. ¿Cuáles son las causas, la forma, la localización, el carácter, el tipo, la irradiación y la intensidad? La causa puede ser apendicitis, colecistitis, diverticulitis, uleus péptido, que es perforado, la obstrucción del intestino delgado, isquemia mesentérica. La forma puede ser gradual, rápida, brusco, gradual, brusco. O sea, prácticamente es un esquema de dolores abdominales como para saber, para tener en cuenta entonces los tipos de dolores abdominales que uno puede tener. En una apendicitis, ¿verdad? En una apendicitis, nosotros podemos tener una forma gradual de localización, epigastrio, periumbilical y fosa ilíaca derecha, de carácter difuso, tipo dolor, tipo punzante, de radiación fosa ilíaca derecha y lo que sería en el miembro inferior derecho. Y la intensidad moderada. En una colecistitis rápida, hipocondrio derecho localizado, tipo opresivo, tipo presión, ¿verdad? Irradiación escápula derecha y intensidad moderada. Causas, diverticulitis, también puede ser una diverticulitis, puede ser entonces de forma rápida, flanco, fosa ilíaca izquierda de localización, de carácter localizado, tipo gradativo, ninguna y moderada va a ser su irradiación porque es local. El ileus péptido perforado, ¿verdad? Que es el uleus, que es un dolor tipo brusco, de localización del epigastrio, carácter localizado al inicio y luego se generaliza en todo el abdomen, quemazón tenebrante, fosa ilíaca derecha, región dorsal y intensidad severa, ¿sí? Último dolor ya. Obstrucción del intestino delgado puede ser de forma gradual, localización periumbilical, puede ser carácter difuso, tipo retorcijón, irradiación ninguna e intensidad moderada a severa. Y el último es la isquemia mesentérica, que puede ser de forma brusca,
de localización que puede ser el epigastrio perumbilical, que puede ser difuso, intensivo, opresivo, ninguna severa. Entonces, para saber, entonces, acá nos mostró algunas patologías, entonces, con los tipos de dolores, entonces, como para manejar. ¿Dónde es? Prácticamente la causa de, puede ser una apendicitis, nos muestra la forma, la localización, el carácter, el tipo, la irradiación y la intensidad de cada patología, entonces, para saber. Cuando sabemos y manejamos estos, y nosotros manejamos los 9 cuadrantes, si manejamos los tipos de dolores y las posibles causas, entonces va a ser mucho más fácil saber la patología. Entonces, ¿por qué es importante acá el tipo del dolor? El tipo del dolor es lo que nos va a describir el tipo de patología que estamos teniendo. ¿Está bien? Entonces, eso es lo más importante para nosotros ahora, saber el tipo del dolor en lo que sería en los 9 cuadrantes, saber entonces para guiarnos en el tipo de patología que vamos a tener entonces más adelante. Pero si no sabemos luego que es un dolor tipo cólico, entonces no vamos a saber nada. Esquema de tipos de dolores abdominales, justamente nos muestra otra vez acá, entonces en aneurisma aórtico roto, pancreatitis, gastroenteritis e inflamación intestinal, y en el embarazo ectópico que también es pan de cada día, de todos los días en el hospital. La autoevaluación. Bueno, la autoevaluación dice cómo se define el dolor. ¿Puede existir dolor sin un daño tisular? Explica. ¿Qué diferencias existen entre el dolor somático y el dolor visceral? ¿Qué elementos deben evaluarse semiológicamente en el enfrentamiento del dolor? Enuméralos. Enumera lo que serían los distintos caracteres del dolor y da un ejemplo para cada uno. ¿Existe alguna forma de medir la intensidad del dolor? Explícala. ¿Cómo puedes estudiar el dolor? Eso nosotros vamos a saber después cuando solamente le van a estar lanzando las preguntas. Y estas son las preguntas que se van a estar poniendo. Ustedes van a estar respondiendo entonces en su autoevaluación. Pero deben de saber ustedes sí o sí también. Entonces es muy importante qué es un dolor somático, qué es un dolor visceral, cuáles son los elementos que nosotros podemos utilizar para poder eliminar rápido y hacer desaparecer el dolor del paciente y prácticamente cuáles pueden ser los dolores en niños y así. Bueno, este fue todo de hoy. Entonces, vamos a salir de lo que sería el contexto de la semiología del dolor y le voy a ayudarles para saber. Ustedes ya son cuarto año y están dando patología. ¿Qué diagnóstico nos da en la historia clínica? Si no saben, igual digan. Yo les voy a ayudar. ¿Qué diagnóstico? Vamos a ver. Una colecistitis. Muy bien. ¿Por qué dicen que es una colecistitis aguda? El tiempo del dolor. Estoy esperando más respuestas. ¿Por qué, Fidel, vos me pones apendicitis? ¿Qué puede ser que encadene una apendicitis con esa semiología que tenemos?
¿Por qué se dio después de una comida copiosa? Bueno, muy bien. Entonces, esta es una paciente. Lo primero que tienen que saber es por qué puede ser una colecistitis aguda y no puede ser un síndrome biliar. ¿Sí? Los síndromes biliares ustedes van a saber cómo se clasifican después. Es demasiado a gusto la parte abdominal. La paciente, tienen que saber, la paciente es mujer, ¿sí? Obesa. La paciente está en edad fértil, ¿eh? Y la paciente ya es mamá. Hoy, cuando tiene los pacientes, cuando tenemos estos 4 desencadenantes, estos 4 factores, la primera cosa, señora, entonces nosotros estamos pensando que estás teniendo una piedra en la vesícula. Cuando pasa más de 3 horas de dolor, las 4 Fs, cuando pasa más de 3 horas de dolor, no va a ser un síndrome biliar complejo nomás. Ya está haciendo una colecistitis aguda. Hay un cálculo impactado, ¿sí? Entonces hay un cálculo impactado y es que desencadenó el dolor es la comida copiosa. Apareció ahí el dolor, le despertó a la paciente con el signo de René Goodman. Bueno, entonces más de 5 horas ya tiene de evolución el dolor. Entonces hay, señora, un impacto. Entonces tenemos que colocarte, entonces, señora, un analgésico. Yo no voy a preguntarle qué analgésico es porque ustedes son 4º año y no van a saber. Pero le podemos colocarle un antiespasmódico. Le podemos colocarle un antiespasmódico. Le colocan el antiespasmódico a la paciente endovenoso siempre. Si es que tiene náuseas, se le coloca un antinauseoso. ¿Y qué le vas a pedirle a tu paciente? ¿Cuáles son los métodos auxiliares para saber si tiene o no una piedra en la vesícula, si no tiene un síndrome coledociano, si no tiene una pancreatitis? ¿Qué le vas a pedir? En primer lugar, una ecografía. ¿Pero ecografía de qué? Abdominal, pélvica, prostática, renal, ¿de qué? Porque ecografía de hipocondrio derecho no existe. La ecografía de hipocondrio derecho no existe. Una ecografía abdominal se pide. Abdominal total le vas a pedirle si es que vos querés ver lo que es la parte del riñón, si querés ver ovario, eso también vos le podés pedirle una ecografía abdominal total. Entonces voy a ver ahí, entonces ya ve hígado, ya ve páncreas, ya ves la parte renal y ya ve la parte de los ovarios y útero también. Entonces le pedimos una ecografía abdominal, sería lo ideal superior, ¿sí? Entonces vamos a pedirle una ecografía abdominal y vamos a ver si es que hay lo que sería una sombra sónica posterior, que son ya litiasis vesicular. Y ahí nos va a describir el ecografista, nos va a describir que hay múltiple litiasis, litiasis única. Vamos a saber si son múltiples litiasis, nos van a estar colocando si son pequeñas o grandes. Ahí lleva otra patología que van a saber más adelante ustedes. Entonces, ustedes lo que tienen que saber es ecografía abdominal y después, ¿qué más vamos a pedir? Aparte de la ecografía abdominal. Se pide hemograma, se pide laboratorio completo, pero tenemos que saber cuál es el laboratorio completo. Laboratorio, se pide hemograma, PCR, plaquetas, glicemia, perfil lipídico, tienen que saber, lipídico, tienen que saber sí o sí, colesterol, triglicéridos, sí o sí, deben de saber. Perfil hepático, si la paciente está refiriendo ictericia, coluria, colia, necesitamos saber el perfil hepático para saber las bilirrubinas totales, si están elevadas a expensa de qué, a expensa de la indirecta, de la directa, la fosfatasa. Tenemos que saber GT, GPT, todo. Necesitamos saber si la paciente nos está haciendo también
pero dudo mucho si la paciente nos refiere ictericia, si la paciente nos refiere a colia o un dolor en barra, que es del hipocondrio izquierdo, epigastrio, hipocondrio derecho en barra, así de línea, nosotros vamos a pensar en una pancreatitis. Entonces nosotros le vamos a pedirle amilasa lipasa. Pero si no refiere, entonces nosotros lo vamos a pedir porque no hay que pedirle al pedo porque es caro. Entonces nosotros lo que queremos saber es si es que está o no con un cólico biliar y hay que saber ya. Una ecografía, laboratorio completo, orina también en caso de que tenga infección urinaria. Y se le pide un chequeo ya completo. Y ya está, solución tu vida. ¿Para qué una radiografía? No hace falta una radiografía Wesley si es que ya estás teniendo una ecografía. Si tenés una ecografía, te va a estar diciendo si tenés o no hepatomegalia, si tenés o no una esteatosis hepática, si tu colédoco está dilatado, si estás teniendo una pancreatitis, si estás teniendo una vesícula en porcelana, si estás teniendo una colecistitis aguda, pero no te va a decir que es una colecistitis aguda porque vos médico tenés que saber si es o no una colecistitis aguda por el tiempo del dolor, cómo se manifiesta, el tipo del dolor. Eso es importante. Entonces ustedes ya van a saber entonces cómo hacer entonces su historia clínica. Cuando, a ver, dice Ligia, doctora, dice, cuando el paciente refiere dolor difuso, entonces es porque irradia. Claro, el dolor siempre, a veces hay el dolor que irradia. Por eso es muy importante saber entonces los tipos de dolores que ellos están refiriendo. ¿Por qué? Y porque es muy importante. Porque a veces, por ejemplo, ellos suelen decir, solamente inicio acá. El signo de Murphy, sí, vamos a salir de la manía porque le tengo que enseñar a ustedes. El signo de Murphy se encuentra en pacientes de 40 a 60% nomás luego. Lo que es lo que refiere. Entonces, el paciente dice, a ver, profesora, y cuando nos encontramos en un hospital que no hay ecografía, ¿cómo hacemos? Y tenés tu semiología, tenés la clínica, y la clínica vale más que cualquier cosa. Por eso es lo importante, Ícaro. Por eso es importante siempre la clínica. ¿Por qué? Porque vos con la clínica ya te guías la patología de tu paciente. Y tenés que mandarle y decirle, mira señora, hace todo lo posible. Si no hay en ecografía, entonces por la clínica te leías. Entonces va a ser también un poco difícil como para operar. Ahora, si el paciente es diabético y está teniendo una colecistitis aguda, es ya operar inmediato. ¿Por qué? Porque eso es necrosa. Eso sí es importante saber entonces después. Después ya van a saber ustedes, pero también es muy importante. ¿Alguna pregunta, algo que me quieran decir, algo que me quieran preguntar? No sé si fui clara con las clases, no. De nada, para eso estamos. Hay que enseñarles porque todos pasamos por la misma etapa. Espero que le haya gustado, espero que haya entendido lo que sería entonces la semiología del dolor para que podamos... ¿hay algún material? Sí, voy a alzar ahora el material que grabamos entonces en la plataforma, entonces para que ustedes tengan y ya empiecen a escuchar de vuelta mi voz aturdida. Bueno, fue un placer darle las clases a ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos entonces para la próxima, si es que hay una próxima. Bueno, cuídense, éxitos y a estudiar, que es lo más importante.
Tienen que estudiar, estudiar y estudiar. Tienen que llevar siempre a lo alto su facultad, porque muchas personas hablan pésimo de ustedes. Entonces, yo siempre les digo que no hay facultad pésima, sino que alumnos, ¿verdad? Pero hay alumnos que sí valen la pena. Así que ustedes son poderosos y me encanta porque participan. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, acá estamos para, para ayudarle a ustedes sin problema. Todo el mundo yerra, todo el mundo erramos. Nunca nacimos y no somos perfectos en la vida. Así que cualquier cosa, acá estamos para cualquier pregunta y cualquier cosa, acá estamos.